Saludos estudiantes, sean bienvenidos todos a la cuarta y última videoconferencia de la asignatura Evaluación Diagnóstica de la Comunidad Rural. Mi nombre es Gretel Araya Segura, soy la persona tutora encargada en este cuatrimestre de esta asignatura y vamos a tratar el día de hoy la, la temática de nuevas formas de evaluación de la comunidad. Entonces, bueno, voy a empezar compartiendo pantalla para que puedan ir viendo la presentación. Para esta videoconferencia vamos a dividir los temas en dos grandes bloques. Primero vamos a ver el abordaje metodológico en los diagnósticos de las comunidades. Vamos a ver sobre qué son metodologías participativas, los diagnósticos participativos y cuáles son las principales técnicas en las que se abordan estas metodologías, cuáles son las técnicas más empleadas y más importantes y cuáles son esas herramientas para el abordaje metodológico en lo participativo. Y como un segundo bloque, vamos a ver un estudio de 4 casos en los que se realizaron diagnósticos participativos para que ustedes vean cuáles son las temáticas que se pueden emplear, cómo se emplearon estas metodologías, qué técnicas se utilizaron y cuáles son esos resultados y esas conclusiones que dejan estos estudios. Entonces, primeramente, para abordar de forma general las metodologías participativas. Es muy interesante y muy importante que ustedes sepan que como metodologías en las que se involucran a las personas, existen más de 700 de este tipo para el trabajo en comunidades. Bueno, vean la cita esta de Valareso, es de 1995, tiene ya más de 27 años, entonces quería yo principalmente que ustedes pudieran ver que igualmente en este año se conocían 700 metodologías participativas, entonces en la actualidad deben de haber muchísimas más, y las hay, y metodologías que incluyan métodos un poco más tecnológicos. Ahora, seguramente con la pandemia, se han abierto muchas más con herramientas virtuales, entonces hay muchísimas de muchos tipos que se acoplan también a distintas temáticas, por ejemplo, o a campos como en la educación, en lo rural, en lo agrícola, en las ciencias sociales, más en específico como en campos como la antropología, en la sociología. Entonces, aquí les dejo algunos ejemplos de los más importantes: la investigación de acción participativa, que ya el profesor Luis lo trató en la tercera videoconferencia, el diagnóstico participativo, diagnóstico rural rápido, la educación para el desarrollo y equipos en liderazgo de acción, conocida como Delta, y estos como un poco más temáticos que también son metodologías participativas, pero que incluyen una temática como la investigación y extensión de sistemas agrícolas o la investigación participativa agrícola. Entonces, ahora vamos a ver el caso de una forma general de una de las metodologías, que es el diagnóstico participativo, que está relacionado con la evaluación diagnóstica que vemos en esta asignatura. El diagnóstico participativo es una actividad o estrategia de evaluación que se puede utilizar tanto como en las ciencias sociales como en la educación popular y en otras ramas, pero se utiliza un poco más en estas. Se usan métodos de comunicación grupal, o sea, la interpretación es muy importante, que promueven la participación directa para la definición, un enlistado de cuáles son las problemáticas que hay en las comunidades y lo que se hace principalmente es priorizar cuáles son esos problemas que hay. Entonces, enumerarlos tal vez como del 1 al 10, al 20, y ver cuál es el principal problema que se tiene que atacar en esa comunidad. Así como también, de forma grupal y participativa, plantear las distintas alternativas de solución a través de acciones colectivas
que involucren a todas las personas también de la comunidad. No acciones que solo una entidad o una organización las tiene que hacer, sino que todos estén involucrados. No importa también que estas acciones sean, cuando se plantean, sean realistas o no, se puedan llevar a cabo o no, pero la idea es plantear cuáles posibles soluciones pueden haber para después ver cómo se pueden implementar, ¿verdad? Entonces es como una lluvia de ideas en la que se hace en este diagnóstico participativo. Además, es importante que se aproveche la información para conocer la comunidad, sus problemas, analizar los problemas, porque sabemos que los problemas siempre tienen causas y efectos. Entonces, es importante también conocer esto. Revaloriza también lo positivo, no solamente cuáles son las problemáticas, sino cuáles elementos positivos tiene la comunidad para impulsarlos o para engrandecerlos aún más y así mejorar la construcción de la ciudadanía activa. El diagnóstico participativo parte de la premisa de que las personas de la comunidad son los que más conocen su propia realidad y pues claro, son las personas que viven en la comunidad, que viven con estos problemas y los perjudica, los que viven diariamente con todo esto. Entonces son ellos los mayores conocedores, los que saben cuáles son esos problemas y a cuáles hay que darles también una prioridad. Y también con cuáles recursos cuenta la comunidad para atacar esos problemas también, que es algo muy importante. ¿Quiénes son los ejecutores de este diagnóstico? Pues tanto las personas de la comunidad en todas sus etapas como los productores. Los productores les podemos llamar los investigadores, las personas que están contratadas por alguna institución, ¿verdad? Para realizar de la mano con la comunidad este diagnóstico participativo. Entonces, es importante reconocer que esto se realiza de una forma paralela, horizontal, no, por ejemplo, que no los productores son más que o tienen mayor conocimiento que los miembros de la comunidad. No, se trata de que todos sean iguales y que todos tengan voz y voto de forma igual. La participación radica en que los miembros de la comunidad se involucran en todas las etapas, entonces desde la recogida y el control de la información, el poder de decisión, ¿verdad? La formulación de decisiones y también la ejecución de esas acciones. No solo vamos a dejar en manos de una entidad o una organización cuáles van a ser las acciones que se van a realizar, sino que la gente de la comunidad también tiene que comprometerse y realizar lo que esté en manos de ellos. Teniendo ya en claro lo que es un diagnóstico participativo, vamos entonces a ver 4 diferentes técnicas empleadas en los diagnósticos participativos que se pueden emplear también en otro tipo de investigaciones. Estas 4 técnicas que son la entrevista semiestructurada, la observación participante, los talleres comunales y los mapas, eh, se emplean bastante, ¿verdad? Son muy útiles en cualquier tipo de investigación y tanto en una investigación o en un diagnóstico con una comunidad, un trabajo participativo, también es como también en los trabajos finales de graduación o en otros trabajos también de tipo más académico, que les puede ayudar a ustedes a conocerlos mejor y también a tener ideas para emplearlo para una investigación en específico. La primera entonces es esta, la entrevista semiestructurada. Esta, bueno, yo creo que tal vez todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido contacto con una entrevista bueno, una entrevista en general. Tal vez la hemos hecho o nos la han hecho o hemos visto a alguien de nuestra familia hacerla, ahora por ejemplo con el censo. Entonces, bueno, es importante primero que las entrevistas pueden ser de 3 tipos. Existen entrevistas estructuradas, que son entrevistas un poco más rígidas, tienen las preguntas
eh, más definidas. Esas preguntas se tienen que seguir durante toda la entrevista y no se puede uno salir de ellas. Tienden a tener un corte más cuantitativo, se mantiene un poco más de uniformidad a lo largo de la entrevista y si se hacen 5, 10, 20 entrevistas, todas van a ser iguales con las mismas preguntas y se tiene que seguir ese eje. Por otro lado están las entrevistas no estructuradas, que es todo el contrario. Son entrevistas más abiertas, tienen menos preguntas, tienen un corte más de conversación, no se lleva un guión tan establecido y tan estructurado del todo, más bien, sino que son entrevistas que es más o menos a lo que vaya saliendo los temas. Hay una ausencia de las estructuras o de preguntas o directrices. Y entonces, en el caso de esta que queremos ver ahora, la semiestructurada, la entrevista semiestructurada es como combinar las dos. Tiene una estructura básica de preguntas que hay que seguir, pero de una forma un poco más flexible. Entonces, llevamos nuestro guión preestablecido sobre cuáles van a ser las temáticas que se van a abordar, cuáles son las principales preguntas para ir un poco más preparado a las entrevistas, pero la flexibilidad radica en que se pueden ver y tratar otras conversaciones. Y, por ejemplo, el entrevistador nos está diciendo algo muy interesante, pero que no está dentro de nuestra guía de preguntas, nos podemos salir de eso y seguir, digamos, por ese rumbo y después continuar con las preguntas que ya tenemos. Entonces, como ven, son preguntas que podemos tener bueno, que están dentro del guión, pero que también nos podemos salir de ese mismo guión. Eh, Vamos a ver, es importante que se presente un objetivo de investigación. Bueno, el objetivo se tiene que presentar siempre cuando nosotros vayamos a emplear, a realizar una técnica. Con las personas que lo vamos a hacer, siempre tenemos que expresarles cuál es el objetivo de esa técnica, qué se va a hacer con esa información, cómo se va a tratar esa información, para que las personas den su visto bueno y estén anuentes a participar y lo acepten. Una de las características de las entrevistas es que se tienen que hacer preguntas generadoras, o sea, preguntas que ustedes creen que la persona va a responder de forma amplia, que puede dar su punto de vista de una forma en la que podamos conocer de forma amplia su opinión. eh, no preguntas tanto como que ya sabemos tal vez una respuesta en específico, como un sí o no, o no sé, blanco, negro, sino preguntas que hagan hablar a las personas. Y para esto también es muy importante mantener siempre un respeto, empatía, hacerles saber a las personas que ellos tienen información muy interesante y muy importante para nosotros y para nuestra investigación. Entonces, que ellos se sientan de importantes, ¿verdad? Que nos puedan dar esa información de forma confiada y de forma amena. Entonces, el tono de esa entrevista es ciertamente muy importante para que haya un ambiente tranquilo y un ambiente de confianza para que las personas nos den toda la información que vamos a transformar en conocimiento para la solución de algún problema que los atañe a ellos. Entonces, bueno, esto es muy importante. Además de la comprensión de significados por medio de la comunicación para obtener respuestas, ¿verdad? Todo esto, toda esta información se transforma en conocimiento y se hace de una forma que hay que interpretar todos esos resultados. La siguiente técnica es la observación participante, que en lo personal, bueno, este, me gusta mucho emplearla y siento que le da muchísima riqueza a las investigaciones cuando tienen un corte este, más etnográfico, que es una metodología muy utilizada en la antropología. La observación participante trata de observar lo cotidiano o lo no tanto. Entonces, bueno, para explicarles, en una observación se ven
se deben observar una actividad o una dinámica en específico que ocurra en una comunidad. Ya vamos a ver ejemplos de cuáles pueden ser estas. Entonces, hay tanto como observación participante como no participante. En las no participantes, la persona investigadora ve este fenómeno o esta actividad o esta dinámica de la comunidad en este caso como, por decirlo así, como detrás de una vitrina. Entonces, esa persona observa cómo se relacionan las personas, escucha lo que hablan esas personas, eh, ve todas las dinámicas que ocurren alrededor de lo que se está observando, pero esa persona, bueno, el investigador o la investigadora no tiene ninguna interacción con la gente de la comunidad, con los informantes. Nada más está ahí como para observar, apuntar todo lo que ve, para grabar, pero no hay ninguna interacción. Al contrario de la observación participante, que la persona investigadora o la que esté realizando el diagnóstico sí participa en el evento, en la dinámica que está ocurriendo, puede conversar con las personas, hacer preguntas, un poco más dentro de esa cotidianidad y dentro de la dinámica que está ocurriendo. eh, Puede participar de una fiesta, de un baile, en, etcétera. Entonces, siento yo que, creo yo que le da muchísimo más riqueza cuando la observación es participante, porque así las personas pueden tener un punto de vista un poco más amplio sobre lo que está ocurriendo. La experiencia le da a uno el hablar con las personas, el ver cómo uno se siente realizando una actividad, los recuerdos que tiene, todo ese sentir del investigador cuando está realizando esa observación participante es muy importante para la investigación y es un proceso reflexivo que lleva después a un análisis muy rico. Entonces, bueno, es me parece que es mucho mejor. En la observación participante se ve el sentido de las cosas y de los eventos con más profundidad. Por ejemplo, nosotros en una investigación podemos aplicar varias técnicas, como por ejemplo una entrevista, encuestas, mapas, etcétera, pero con una observación participante podemos ver una dinámica en específico y hacer como una triangulización de todas de las técnicas y nos podemos dar cuenta de una forma más rica sobre qué es lo que ocurre, cómo pasan las cosas, cómo las personas interactúan entre sí, qué relación tienen esas personas, si es amena o no es amena, este, podemos ver relaciones de género, por ejemplo, cuál es el trato entre hombres y mujeres, las dinámicas económicas, culturales, bueno, muchísimo. Es importante también que en la observación participante se usan todos los sentidos. La vista, observar absolutamente todo, el olfato, por ejemplo, siempre este, que digo lo del olfato, una observación participante, me recuerdo una que se hizo, por ejemplo, en el mercado central, que yo creo que, bueno, todos y todas hemos ido en algún momento de nuestra vida a un mercado y uno sabe a qué huele un mercado, ¿verdad? Huele a pescado, a carnes, a hierbas, a las comidas que se están haciendo, a cuero. Entonces, eso también es muy importante, reconocerlo en una observación, ¿verdad? En la aplicación de una técnica. Se utiliza también, bueno, la escucha, claramente, todo lo que se habla, los bailes, los cantos, la música, este, los murmuros, todo, absolutamente todo. Eh, Además, también se utiliza el tacto, ¿verdad? El manipular cosas, ¿verdad? Bueno, dependiendo mucho también de sobre qué es lo que se está analizando, pero el manipular las cosas, el tocarlas, sentirlas, etcétera. Y el gusto, por ejemplo, una actividad, una celebración como la que estamos viendo ahora, qué tipo de comidas se hacen, el sabor de las comidas,
de las bebidas también. Entonces, bueno, se utiliza absolutamente todo, eh, todos los sentidos. Vamos a ver. Aquí hay una cita de Rosana Guber, una de las antropólogas más importantes a nivel latinoamericano, que nos cuenta más o menos como cuáles son esas actividades o cuáles son esas experiencias que se tratan en las observaciones participantes. Entonces ella menciona, consiste precisamente en la inespecificidad de las actividades que comprende. Por ejemplo, integrar un equipo de fútbol, residir con la población, tomar mate, conversar, hacer las compras, eh, ay, bailar, cocinar, ser objeto de burla, confidencia, declaraciones amorosas y agresiones, asistir a una clase en una escuela o a una reunión del partido político. Entonces, cualquiera de estas actividades en una comunidad, este, podemos hacer una observación participante. Y acá está otra cita de Bronislaw Malinowski, uno de los antropólogos más importantes. Él es un antropólogo y etnógrafo polaco, considerado uno de los pioneros de la antropología en Inglaterra. Él realizó uno de sus trabajos más importantes en las Islas Trobriand. Eh, y entonces, bueno, me parece muy interesante para que ustedes conozcan también como el sentir de la persona investigadora en realizando una observación para que vean que absolutamente todo cuenta y todo vale. Entonces, la cita dice así, poco después de haberme instalado en Ornaracama, empecé a tomar parte de alguna manera en la vida del poblado, a esperar con impaciencia los acontecimientos importantes o las festividades, a tomarme interés personal por los chismes y por el desenvolvimiento de los pequeños incidentes pueblerinos. Cada mañana al despertar, el día se me presentaba más o menos como para un indígena. Las peleas, las bromas, las escenas familiares, los sucesos en general triviales y a veces dramáticos, pero siempre significativos. Todo cuenta, todo es importante, forman parte de la atmósfera de mi vida diaria, tanto como de la suya. O sea, ya él estableció un vínculo mucho más cercano con las personas que estaba observando y que estaba tal vez estudiando sus dinámicas en ese momento. Y entonces cuenta, más avanzado el día, cualquier cosa que sucediese me cogía cerca y no había ninguna posibilidad de que nada escapara a mi atención. Entonces, bueno, esta cita me pareció muy importante e interesante como para que ustedes conozcan también el papel del investigador en la aplicación de esta técnica y que absolutamente todo en una observación cuenta y vale, no se desecha absolutamente nada cuando se está aplicando esa observación, que hay que ir anotando las cosas, se pueden ir haciendo en el momento sin que pierda como la dinámica, sin que, sin que haya un distanciamiento entre las personas con las que estamos realizando la investigación. Y después, entonces, vale absolutamente todo, todo lo que nosotros sentimos, ver también cómo las relaciones entre las personas, los gestos, o sea, no solo lo que las personas hablan en sus conversaciones, sino también los gestos, las actitudes, absolutamente todo, ¿verdad? La siguiente técnica, la tercera que estamos viendo son los mapas. Los mapas se les puede llamar mapas participativos o mapas parlantes. Entonces, hay diferentes tipos de mapas. Existen los mapas sociales, los culturales, los mapas de daños ecológicos, de confluencia, de mapas de recursos naturales. Cualquier tipo de mapa ustedes pueden hacer con la población. Entonces, ¿cuál es la idea? Que las personas dibujen o que por medio de un relato, de una descripción que se esté haciendo con un grupo de personas o con solamente una persona, se vayan estableciendo cuáles son los elementos importantes, dependiendo del tipo de mapa que estamos haciendo,
con ayuda de la comunidad. Entonces, por ejemplo, podemos agarrar un pequeño mapa de la comunidad o de un sector en específico, y ahí ir trazando e ir realizando con las personas, cuáles son los elementos más importantes. Entonces, bueno, aquí hay un ejemplo que es tomado del libro de texto sobre un tipo de mapa. Están también lo que se llaman las cartografías sociales. Por ejemplo, es un mapa que se realizó con niños y niñas. Entonces, no, para que también vean que no solo en las investigaciones o en los diagnósticos participativos se utilizan adultos o personas ya con una edad mayor de 18 años o qué sé yo, sino que también es muy importante tomar en cuenta en algunas ocasiones o en algunas investigaciones las percepciones de los niños y las niñas, ¿verdad? Eh, siempre que se tengan el consentimiento y siempre hay que pedir un consentimiento de las personas encargadas de ellos y ellas. Entonces, bueno, esto es un ejemplo que me gustó mucho sobre un mapa de una comunidad, creo que es en, bueno, no recuerdo bien, pero fue realizado en Perú. Entonces, en este mapa podemos ver como la representación de ellos sobre cuáles son las partes de la comunidad, este, por ejemplo, de ocio. Ahí vemos una plaza, está el parque, un río, la escuela, como también podemos, verificar cuáles son los elementos más importantes y que tienen en la mente los niños y las niñas o las personas que estén realizando el mapa. Entonces, nos da mucho que decir. No solo se pueden emplear técnicas en las que las personas hablen o que sea también como más como una entrevista, sino también el dibujo, que es otra técnica también, nos da muchísimo para interpretar y para analizar. Algunas veces las personas, como todos en el mundo, son tal vez un poco más introvertidas o tímidas, que tal vez si nosotros les pedimos algún tipo de información, van a ser muy escuetas en sus respuestas, no nos van a hablar tantísimo sobre lo que queremos conocer. Entonces es importante reconocer que tienen diferentes tipos de personalidades y emplear otras técnicas en las que podamos trabajar también con ellos de otras formas, ¿verdad? Entonces hay que ser como muy creativo, muy innovador, muy empático sobre lo que sobre lo que ocurre con las personas de la comunidad y ver qué técnica, este, con cuál técnica o herramienta las personas se pueden sentir un poco más cómodas, ¿verdad? Ok. La última, técnicas son los talleres comunales. Los talleres comunales, como van a ver en algunos de los ejemplos, se utilizan muchísimo, muchísimo en los diagnósticos participativos. Los talleres comunales pueden ser un evento que ocurra, por ejemplo, solamente un día, por 2 horas o 1 hora, 4 horas, o pueden ser dinámicas que se hagan, por ejemplo, por 3 meses, todos los jueves o 3 días seguidos. Entonces, bueno, eso también le da mucha riqueza porque podemos darle, podemos tener un cronograma para esos talleres, ver qué actividades se van a hacer, y hacerlo como de forma más amplia. En los talleres comunales es una reunión entre personas en las que llevamos, con personas principalmente de la comunidad, en las que llevamos un objetivo en específico y que queremos cumplir con productos también en específico. Entonces, de lo más importante es eso, explorar el conocimiento local, el conocimiento de las personas como una forma más entretenida, más dinámica, más desentendida a partir de las experiencias de ellos. Los talleres comunales se utilizan muchísimo, bueno, durante toda la investigación, pero también se utilizan muchísimo al final de la investigación. Cuando ya, por ejemplo, tenemos nuestros resultados, ya conocemos los problemas, cuáles son las alternativas, entonces al final se hace un taller comunal para evaluar con las personas de la comunidad, con los actores y las actoras, sobre qué piensan ellos de esas alternativas, cómo se pueden llevar a cabo, este,
y valorarlo. Esto hace que las personas se comprometan más y sean partícipes de los ejes de acción que se van a realizar en esa comunidad. Eh, Porque si nosotros nada más en una investigación planteamos cuáles son las soluciones y qué es lo que se debe hacer, sin comprometer de alguna forma a las personas, entonces tal vez esa investigación no va a tener muchísimo éxito. Entonces, un taller comunal va a ayudar a las personas a digerir un poco más los resultados y a tener ideas y comprometerse en realizarlas. Okay. Vamos a ver ahora unos estudios de caso para que ustedes vean como de forma un poco más práctica cómo se emplean estas técnicas, esta metodología de los diagnósticos participativos y cuáles son los posibles resultados que se pueden obtener a partir de la aplicación y la ejecución de métodos como estos. Entonces, bueno, la primera tiene por nombre Identificación de problemas prioritarios en las comunidades rurales mediante diagnósticos participativos. Este, este, mm, este trabajo de investigación o este diagnóstico más bien se realizó en Venezuela en la Universidad de los Andes de San Cristóbal. Tuvo como objetivo principal determinar los principales problemas que afectan a la actividad agrícola en 6 aldeas en específico, mediante la realización de diagnósticos participativos. Entonces, bueno, la metodología fue esta, un diagnóstico participativo como una herramienta para priorizar de forma rápida que se quería en este momento un diagnóstico corto sobre los problemas de la comunidad. Okay. Con su uso se logra que los miembros de la comunidad expresen sin complejos y sin presiones ajenas los problemas tecnológicos que limitan la producción agrícola y las posibles soluciones según el punto de vista de ellos y ellas, aunque este no estén al alcance de sus medios o posibilidades. Entonces, como técnicas se utilizaron el taller comunitario, donde, que eso también es importante, en los talleres se pueden emplear dentro de los talleres distintas técnicas y herramientas dentro de esa misma técnica. Entonces, por ejemplo, en este caso se realizaron técnicas lúdicas para el desarrollo de los problemas y la priorización de los mismos. También se realizaron distintas reuniones. Como principales resultados se obtuvo una jerarquización de los problemas por aldeas, ¿verdad? En cada una de esas 6 aldeas se establecieron las problemáticas y se enumeraron, ¿verdad? Una lista de cuál es el que hay que atender más rápido y cuál es el que menos. Y entre ellos fueron, por ejemplo, el uso ineficiente del recurso hídrico, el manejo agronómico del cultivo de la mora, la mala calidad de la semilla de papa, los problemas en las áreas de servicios, cultivos y en lo ambiental. Entonces, como conclusiones generales sobre la metodología, que es lo que nos interesa, es que el diagnóstico participativo sirve como una herramienta eficaz y rápida para priorizar los problemas y que se puede aprender. Bueno, y otra cosa es que se pueden aprender eh, a realizar esa metodología de forma muy, muy fácil y muy eficaz. Y también argumentaban que creían que es mejor capacitar a los profesionales en su uso y en su aplicación antes de realizar la metodología. La segunda investigación o el diagnóstico participativo se realizó en Costa Rica. eh, Tiene por título Evaluación diagnóstica de la relación escuela y comunidad, el caso de una escuela en Santo Domingo del Roble de Santa Bárbara de Heredia. El objetivo de esta investigación fue evidenciar la relación entre la escuela y la comunidad de una institución de educación primaria de Santo Domingo del Roble de Santa Bárbara de Heredia. Entonces ellos querían ver cuál es la relación que tiene la comunidad y la escuela, si por ejemplo la escuela tenía algún tipo de participación dentro de la comunidad,
si había una comunicación entre ellos y simplemente evaluar si esto existía. ¿Ok? Entonces, se evaluaron algunos aspectos estructurales de la misma escuela, como los lineamientos curriculares, también la comunicación entre la escuela, la familia y la comunidad, y la participación de la escuela en proyectos de desarrollo comunal de tipo rural. La metodología se utilizó una evaluación diagnóstica participativa desde un enfoque cualitativo que, bueno, existe, como sabemos, el enfoque cualitativo, cuantitativo y mixto. Cuando se realizan diagnósticos participativos, la tendencia más es que el enfoque sea cualitativo, puede ser también un poco mixto, y cuantitativo casi no, ¿verdad? El enfoque que se utiliza un poco más es el cualitativo con una perspectiva hermenéutica. ¿Por qué? Porque se quiso interpretar de los resultados que se obtenían a partir de todos los procesos de comunicación que existían entre la escuela y la comunidad. Se interesó la comprensión, interpretación del conocer los aspectos medulares del currículum, por ejemplo, y como principales técnicas se realizaron entrevistas a profundidad, se realizaron, por ejemplo, entrevistas a docentes, a personas personas de organizaciones comunitarias, a encargados de los niños, a padres o madres de familia, o bien la persona encargada, a un docente o director. También se realizaron grupos de discusión con todas estas personas, en las que hubo una participación conjunta entre todos estos grupos que acaba de mencionar. Esos se realizaron grupos de discusión, lo cual le dio un poco más de riqueza porque podía haber más relación entre ellos, se podían conversar en esos grupos sobre cuáles son los problemas, y según el estudio hubo al final un poco más de afinidad entre la comunidad y las personas de la escuela. Entonces, entre los principales resultados que se obtuvieron en este diagnóstico es que la escuela precisamente carece de un diagnóstico comunal y de un proyecto educativo institucional que permita concebir acciones concretas para solventar las necesidades escolares y comunitarias. Además de que se requiere de la actuación de la escuela mediante sus docentes como líderes para que participen en la organización y el desarrollo de proyectos escolares y comunitarios. Entonces, este diagnóstico dio respuestas de que no existe una comunicación o una participación entre comunidad y escuela, y en estos grupos de discusión se establecieron acciones concretas para poder solventar esas necesidades de participación, de involucramiento, de una mejor relación de la escuela en la comunidad y viceversa. La tercera investigación que les traigo es un diagnóstico participativo para determinar problemas ambientales en comunidades rurales. El objetivo de esta investigación, que se hizo en la Universidad Autónoma de Chapingo, México, fue identificar los principales problemas ambientales en relación al aprovechamiento de los recursos naturales y los conflictos ambientales que se viven en el municipio de Álamos. Se realizó una evaluación rural participativa. Creo yo y consideré que esta temática, es muy concerniente a las temáticas que ustedes pueden tratar, ¿verdad?, de un futuro. Entonces me pareció muy interesante. Se utilizaron varias técnicas también muy interesantes. Se realizaron 10 talleres comunales. Los primeros 9 fueron talleres a instituciones, con ganaderos y silvicultores, y se realizó uno final que, como les decía anteriormente, para evaluar los resultados entre todos. Em, Además, se hicieron recorridos de campo por medio de transectos, con un grupo de 3 o 4 personas de la comunidad, que ellos se aseguraban
de antemano que fueran personas que conocían de la comunidad, de los recursos, que tuvieran conocimientos generales de flora y fauna, así como de los lugares emblemáticos de la comunidad y sobre la problemática relacionada a estos recursos naturales. Y que podían hacer algún aporte de interés, algún aporte significativo al proyecto. Las rutas de todos estos trayectos o de estos recorridos de campo se definieron previamente en base a los mapas generados que se realizaban en los talleres participativos. Se hicieron también entrevistas semiestructuradas. Como les decía al principio, las entrevistas son básicas para una investigación en general. Entonces, con información de los talleres participativos y los recorridos de campo, fue necesario ubicar informantes claves en la investigación para precisar aspectos puntuales de la problemática ambiental, con el fin de triangular información desde diferentes puntos de vista. Entonces, se consideraron para estas entrevistas personas claves de la comunidad, líderes o lideresas, investigadores en el tema, como para tener información desde los talleres comunales, los recorridos que se hacían y desde estas entrevistas para triangular toda la información y obtener, tener un conocimiento más rico, más diverso, que se pueda también comprobar, ¿verdad? Entre los principales resultados, bueno, primero un mapa donde se ubicaron los proyectos estratégicos propuestos y se identificaron los conflictos que estos pueden generar. Los principales, además también se evidenciaron los principales problemas ambientales como la escasez y contaminación del agua, la sobreexplotación de los recursos naturales, conflictos en la delimitación de linderos y cultivos enervantes. Y también ellos obtuvieron como conclusiones con respecto a la evaluación rural participativa y la ejecución de estas técnicas, por ejemplo, que lograron definir muy bien los principales problemas ambientales que ocurrían en esta comunidad. Permitió también una concientización y intercambio de información entre los participantes. Como eran diferentes tipos de participantes, hubo como mayor comunicación, que eso después lo lograron ver una vez acabado el proyecto, acabado este diagnóstico, la comunicación continuó, entonces eso lo vieron también muy positivo. Y también permitió el intercambio de experiencias, establecer un diálogo de saberes entre las instituciones, los miembros de la comunidad, saberes también académicos y sectores involucrados. Entonces, fueron bastante buenas las conclusiones que llegaron, no solo de contenido, ¿verdad? Bueno, estos son los problemas, esta es la priorización de los problemas, cómo se pueden relacionar, sino también de las habilidades, que eso también es muy importante en un diagnóstico o en una investigación. Las habilidades, las capacidades, los conocimientos, de forma general, las relaciones que pueden surgir a partir de realizar una investigación eh, con, eh, con las personas. Y es por eso tan importante que sea tan participativo y que pongamos tanto énfasis, ¿verdad?, en las participaciones, porque eso le da muchísimo más empoderamiento a la gente para después actuar no solamente en este problema, sino en otros problemas que surjan o en otras actividades que se quieran hacer de tipo comunales. La cuarta investigación tiene por nombre el diagnóstico participativo para la elaboración del plan de formación ciudadana. Este se realizó en Chile, en la Universidad Católica de Chile, y el objetivo fue diseñar un diagnóstico participativo para la elaboración de un plan de formación ciudadana, promoviéndolo como una herramienta de reflexión en torno a los problemas y desafíos de la comunidad educativa y como un espacio de participación comunitaria. Entonces, la metodología que se utilizó y es una de las metodologías más utilizadas fue la de la investigación-acción participativa. Las técnicas que se realizaron
ejecutaron fueron, primero, el análisis de fuentes secundarias, que también es una técnica imprescindible para cualquier investigación. Las entrevistas semiestructuradas, se realizaron individuales y grupales, y se trianguló la información con un marco teórico bastante robusto. Como principales resultados es que se identificaron espacios de participación, eh, se identificaron cuáles son los espacios de participación que existen en las escuelas, en la escuela. Se dispuso un espacio de participación ciudadana donde se utiliza el diagnóstico participativo como herramienta de reflexión de los problemas y desafíos de la comunidad educativa. Se establecieron también conocimientos, habilidades y actitudes ciudadanas de la comunidad escolar. Entonces, esta investigación fue bastante interesante, puesto que en la investigación se dispuso como metodología un diagnóstico participativo para hacer un plan de formación comunitaria. Cuando ya se obtuvo el plan de formación comunitaria, donde se vieron cuáles son los problemas en participación, etcétera, después la misma comunidad utilizó el diagnóstico participativo como una herramienta para ellos, para establecer después espacios de reflexión de los problemas y de los desafíos de la comunidad. Entonces, la comunidad se apropió de esta metodología, ¿verdad? Cuando se empezó a realizar con las personas de la Universidad de Chile, las personas aprendieron a utilizar esta metodología, la hicieron parte después de los procesos que ellos realizan para trabajar en la misma comunidad. Entonces, esto fue muy interesante, ¿verdad? Porque se apropiaron de la misma metodología. Entonces, cuentan que en las conclusiones el diagnóstico coparticipativo no es solamente una herramienta para relevar las problemáticas de la comunidad, sino también abre paso a la reflexión para comprender los elementos que hay que mantener y dar importancia en la escuela para fomentar una ciudadanía crítica. Entonces, bueno, me pareció eso también muy interesante. Estos son los recursos bibliográficos que utilicé para esta presentación. Están el libro de texto y otros recursos, pero también las investigaciones, por si después quieren verlas y verlas como más a profundidad. Entonces, bueno, esto sería todo por hoy. Les agradezco muchísimo que hayan llegado hasta acá y que puedan observar toda la videotutoría. Si tienen alguna pregunta o alguna inquietud en general, tanto de esta tutoría como de alguna cosa del curso, pueden escribir, como saben, al foro de dudas o al correo de la plataforma. Muchísimas gracias.